Bé, bona tarda. És un plaer donar-vos la benvinguda a la Casa de l'Arquitectura. Jo, Sandra Bestraten, com a presidenta de la Demarcació de Barcelona, em fa molta il·lusió poder fer aquesta benvinguda precisament per explicar aquest esforç que fem també des del Col·legi d'Arquitectes de fer visible el rol de tots els arquitectes, però en especial amb les dones, que moltes vegades la història les ha invisibilitzat. Crec que és un honor aquest documental i felicitar per primer a Josep Maria Montaner i Jacobo Sucari per la gran tasca que heu fet i a més difícil, perquè no només és la qualitat de la feina que s'ha fet, sinó també aconseguir fer-la possible, que no és gens senzill aconseguir tots els mecenatges possibles i que nosaltres hem posat un petit granet de sorra, però agrair evidentment a totes les institucions, que sobretot a l'Institut Italiano de Cultura a Espanya, nosaltres com a col·legi, la Facultat de Belles Arts, la Universitat de Barcelona, l'Ammèdia del Departament d'Imatge i Arts Visuals de Belles Arts i l'Institut Lina Bobardi i Pietro Abardi de São Paulo. Bé, d'alguna manera, al Col·legi d'Arquitectes ja vam tenir l'honor, gràcies a la tesis doctoral de Carla Zollinger, que és una arquitecta que havia treballat la part de la trajectòria professional de Lina Bobardi a São Paulo. No sé si és una exposició, potser recordareu, perquè la Setmana d'Arquitectura del 2019 jo crec que va perfumar la sala Picasso, no sé si us recordeu, però realment va fer una exposició que a part d'explicar la seva trajectòria també posava molt en diàleg el com s'exposava i com va reproduir a escala real bastants elements de mobiliari, bastantes cadires que van poder seure, van poder experimentar i com entrar en aquesta sensibilitat que té la Lina Bobardi, no només pels grans equipaments que ha fet culturals, sinó també per l'esforç d'arribar a tots els detalls del petit mobiliari o fins i tot l'esforç de la cultura, perquè igual d'important és l'envolvent que tot el contingut que hi ha en l'interior. Jo crec que la seva trajectòria posa molt en valor aquest esforç de buscar elements, peces que puguin estar en els seus propis edificis. Jo crec que aquesta jove arquitecta que fa aquest viatge entre Itàlia i Brasil fa que als anys 50 es generi aquest enriquiment entre cultures que sempre és tan positiu de portar d'un lloc cap a l'altre i al final això es trasllada amb tota la seva obra que va molt més enllà de la seva arquitectura. Jo crec que la Lina reflexa la modernitat europea, aquesta convivència entre els espais on es desenvolupen els seus projectes, l'observació del territori, de la seva gent, de la cultura popular i sobretot l'intercanvi aquest demogràfic de coneixement, entre el diàleg entre iguals. Crec que la seva mirada antropològica a l'arquitectura crec que també és un dels valors de Lina Bobardi. Jo crec que potser també una sensibilitat molt femenina d'escoltar amb molta atenció aquesta arquitectura popular que també té molta saviesa amagada i que pot realment aportar moltíssim. Bé, doncs no em vull allargar més. Passaré la paraula a Lucio Izzo, director de l'Instituto Italiano de Cultura, per fer aquesta benvinguda. Gràcies. Muchas gracias, señora presidenta, Sandra Bestraten. Es un verdadero placer para mí presentar esta tarde este documental que dedicado a Lina Bobardi. Demasiado gafas, no. Realizado por Josep Maria Montaner y Jacobo Sucari, a quienes agradezco muchísimo por su compromiso con el estudio y la difusión de la obra de esta importante arquitecta. La revalorización de sus obras en los últimos años y el reconocimiento definitivo que el pensamiento y las realizaciones de Lina Bobardi han contribuido a configurar la arquitectura contemporánea, no solo en Brasil, sino en toda América Latina, son motivo de satisfacción y reflexión para toda la cultura italiana. De hecho, la joven arquitecta pudo llevar a Brasil el rico bagaje de ideas innovadoras adquirido primero durante su formación en la Universidad de Roma, a menudo por oposición, con maestros del calibre de Marcello Piacentini y Gustavo Giovagnoni, y luego en Milán con un icono de la arquitectura y del diseño mundial, Gio Ponti.
El punto fuerte y característico de Bobardi fue sobre todo su capacidad para combinar las ideas originales de la expresión italiana, del movimiento moderno, su espíritu experimentalista con los temas de la tradición regionalista brasileña, estableciendo así un modelo metodológico que otros muchos arquitectos posteriormente aplicarían en Sudamérica y en otros lugares. La formación italiana de Lina Bobardi tiene otro aspecto muy importante que destacar, su compromiso con el periodismo en el sector que a menudo se cruza con sus intereses en el diseño, la escenografía, la museografía y el cine. Para entender su evolución profesional es fundamental la experiencia de investigación que realizó entre 1939 y 1947 en el campo del periodismo, primero colaborando con Gio Ponti en la revista Lo Stile y luego siendo subdirectora de Domus, fundada por el propio Gio Ponti en el 1928, y que sigue siendo hoy una de las publicaciones más prestigiosas del sector. Para Domus, Lina Bo y su socio Carlo Pagani, junto con el posteriormente famoso fotógrafo Federico Patellani, viajaron por Italia en 1945 para documentar la inmensa destrucción de la guerra y planificar el trabajo de reconstrucción. En la misma época, junto con Pagani y otro futuro icono de la arquitectura y de la crítica italiana, Bruno Zevi, fundó la revista Attualità, Arquitectura, Abitazione e Arte. También colaboró regularmente con publicaciones periódicas que van desde la moda hasta la historia. Esta experiencia editorial le permitirá más tarde crear revistas también en Brasil como Habitat y animar un debate de ideas que partiendo de la arquitectura implicaría a diferentes ámbitos de la vida social. En este sentido, cabe recordar el compromiso, como lo decía muy bien la presidenta, compromiso civil y político de Lina Bobardi, que más allá de su adhesión a la lucha partisana en la Italia ocupada y de su pertenencia al Partido Comunista clandestino, mantuvo una gran atención a las cuestiones sociales que puede resumirse en distintas sus obras. Este compromiso civil y social de Lina Bobardi la llevó a enfrentarse en primera persona a la discriminación, a veces evidente, a veces intangible, a la que como mujer estaba expuesta, incluso y quizás sobre todo en su vida profesional. Pero incluso en ese aspecto su tenacidad y espíritu de lucha nunca fallaron. Una imagen eficaz que resume el carácter, la vida y la obra de Lina Bobardi está contenida en la motivación con la que en 2021 la Bienal de Venecia, durante la 17ª edición de la Exposición Internacional de Arquitectura, le concedió un León d'Oro especial a la memoria. Si hay una arquitecta que representa mejor el tema de la Bienal de Arquitectura 2021, que era ¿Cómo vamos a vivir juntos?, esa es Lina Bobardi. Su carrera como diseñadora, editora, comisaria, activista nos recuerda el papel del arquitecto como convocante y, sobre todo, como creador de visiones colectivas. Lina Bobardi también encarna la tenacidad del arquitecta en tiempos difíciles, ya sean guerras, conflictos políticos o inmigración, y su capacidad para mantener la creatividad, la generosidad y el optimismo en todas las circunstancias. Bueno, no, amb aquestes paraules no puedo evitar un poco el mensaje de solidaridad con el pueblo de Ucrania, ¿no? y también Afganistán, ¿no? Que hablando un poco de estas situaciones, parece mentira que en el siglo XXI no hayamos aprendido, ¿no? de que evidentemente las guerras no tienen sentido, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hoy, un día como hoy, no podemos evitar decirlo. Y bueno, muchísimas gracias y pasamos la palabra a Josep Maria Montaner y Jacobo Zuccari. Muchísimas gracias por las presentaciones. A Sandra Bestraten y a Lucio Itzo. Bueno, para nosotros, para Jacobo y para mí, es un día muy emocionante porque empezamos este documental hace más de 10 años. No vamos a explicar las vicisitudes y dificultades normales, de cierta manera, y que hemos podido completar gracias a la ayuda que hemos recibido en estos últimos meses para poder terminar el documental. Por lo tanto, bueno, es un momento para nosotros muy importante, emocionante. Pensábamos que no llegaría nunca a poder estrenar el documental, pero bueno, también me uno a lo que ha dicho Sandra Bestraten, que bueno, nuestra emoción o alegría se ve de alguna manera deteriorada, ¿no? Por este hecho de la invasión de Ucrania y que el ser humano, bueno, por lo menos algunos seres humanos aún no hayan aprendido a superar, digamos, la violencia esta del mundo patriarcal y de la guerra. Pero bien,
vamos a hablar un poco de la película. La película habla por ella sola, precisamente, pero es interesante poder explicar desde el punto de vista de cada uno de nosotros, en cierta manera, lo que significa la película. Lógicamente, la película va sobre Lina Bo Bardi. Este es el planteamiento desde el principio, un documental monográfico para explicar la complejidad de toda su evolución, lo que significó, etcétera, y para ofrecerla con la máxima fragancia y la máxima intensidad, ¿no? Pero también, claro, digamos, y por eso el documental tiene una estructura propia, porque se entrecruza el hablar de Lina Bo Bardi y el cómo se habla, ¿no? Cómo se indaga, ¿no? Pues se planteó desde el principio como una indagación que ha ido evolucionando también en el tiempo, de cómo acabaría concretado como un documental a partir de mucho material que teníamos, de entrevistas, de filmaciones, de material de archivo. Y de alguna manera aquí se han unido, bueno, también dos visiones, ¿no? La de Jacopo Zuccari, artista visual y profesor, y la mía como arquitecto y profesor. Por lo tanto, digamos, éramos conscientes, digamos, como académicos, que no es una investigación universitaria, ¿no? Teníamos que ser muy rigurosos, pero no seguir el rigor, las normas y métodos de una investigación, no es ni un artículo, ni un libro, ni una tesis, ni una exposición, es un documental, ¿no? Nuestra apuesta era conseguir explicar toda la complejidad de Lina Bo Bardi, que al final son 43 minutos, en estos 43 minutos, y además el reto era no solamente explicarlo a expertos y expertas, a conocedores de Lina Bo Bardi, sino sobre todo a un público amplio, ¿no? Que pudiera entender en estos minutos toda la complejidad de la aportación de Lina, ¿no? Por lo tanto, se plantea la película como una indagación, como ir descubriendo a la persona, a su obra, a sus ideas, sus dificultades, sus aportaciones, qué significa hoy, sobre todo para los jóvenes y jóvenes arquitectas, ¿no? Bien, la película también refleja el paso del tiempo, ¿no? La película está filmada en distintos periodos, refleja posiblemente esta construcción del propio relato para explicar a Lina. En el 2013 fuimos a Sao Paulo, Jacobo y yo, y filmamos allí la casa de vidrio, hacíamos las entrevistas, etcétera. Fuimos al Teatro Oficina. No conseguimos ni ninguna subvención en su momento, ni exponer este trabajo en ningún lugar. Bueno, y lo dejamos aparcado. Nos dedicamos a distintas cuestiones y precisamente ya en la época de la pandemia pensamos, bueno, este material que tenemos lo tenemos que darle un final, ¿no? Un final que no sea la frustración de dejarlo a medio hacer, ¿no? Entonces, bueno, en el 2021 en la Facultad de Bellas Artes rodamos una nueva parte en estudio del documental y luego también se ve, de hecho, las dos últimas entrevistas, testimonios, están rodados a través de la pantalla del ordenador en la época, digamos, en que estamos aún viviendo y que se alarga tanto, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay primero esta cuestión, ¿no? Por esto hay una explicación sobre Lina que se va construyendo también a partir de cómo vamos descubriendo y vamos desplegando, ¿no? Digamos, todo el mundo de Lina Bo Bardi, el personaje, lo que hace, sus misterios, etcétera, sabiendo que no podremos explicarlo todo en 43 minutos, pues intentando explicar al máximo y ser lo más fieles posible a esta mujer, ¿no? Esta mujer europea, arquitecta, inquieta, polifacética, que emigra con Pietro Maria Bardi, su pareja anterior y socio era Carlo Pagani, y se va con Pietro Maria Bardi a vivir a Brasil, llegando a Río de Janeiro, instalándose en Sao Paulo, ¿no? Digamos, bueno. Entonces, digamos, todo lo que desarrolló Lina Bo Bardi es más o menos conocido, es de una enorme complejidad, su relación con la naturaleza, la idea de modernidad, la idea de diseño, de participación, todo el mobiliario que diseña, sobre todo el cambio de modelo profesional, ¿no? Lina trabajaba en su casa o en la propia obra, en cualquier lugar, ¿no? No era el estudio jerárquico, establecido, estático, ¿no? Representativo en absoluto. Era ella que muchas veces, que casi toda la obra la hacía con sus discípulos en los espacios donde trabajaba, ¿no? En cualquier lugar. La economía de medios, esta visión antropológica que es uno de los hilos del documental, ya ha citado Sandra Bestraten, una actitud no paternalista, digamos, como europeos que intentan aprender, y como dice Paulo Méndez da Rocha, no solo aprender de Brasil, ¿no? Sobre todo lo que hizo Lina es ver cómo podría ser Brasil, ¿no? Que es la máxima aportación, ¿no? Bueno, digamos, cómo explicar toda esta complejidad de su aportación a través de las 4 obras más importantes, que serían La Casa de Vidrio, donde viven toda su vida, el MASPE, todo lo que representa también como idea de arte, de cultura, de historia, el SES Pompeya, esta ciudadela de libertad, y el Teatro Oficina como lugar de esta relación con las artes, ¿no?
Bien, para terminar, dos últimas cuestiones que no son menores, que seguro que Jacobo explicará mejor. Una es el acierto de la música elegida, ¿no? Que la eligió él, es experto en música, y eligió a Josep María Mestres Quadreny. No sé si ha venido alguien de su familia. Muchas gracias por haber aceptado que estuviera música de Josep María Mestres Quadreny, que falleció hace más o menos un poco más de un año, y que de alguna manera cuadra perfectamente con lo que queríamos, ¿no? Una música contemporánea a Lina, una música vanguardista, una música que crea este ambiente de indagación, ¿no? De no saber qué va a suceder, ¿no? De la búsqueda de lo imprevisible, ¿no? En esta música magnífica moderna de Mestres Quadreny, lejos de cualquier folclorismo. También Lina Bo Bardi quería evitar el folclorismo como algo más superficial, ¿no? Sino que buscaba la esencia de la cultura popular, ¿no? Siguiendo las ideas de Gramsci. Por lo tanto, nos parecía que era y esto tenemos de agradecer a Jacopo Zuccari la elección de la música y a la familia que nos dieran permiso, porque la música es muy importante en esta película. Y la otra cuestión son los testimonios, ¿no? También tuvimos claro, pasa que no pudimos entrevistar a todas las personas que teníamos previsto. Pudimos entrevistar a Renato Agnelli en La Casa de Cristal, a Paulo Bruna, que explicó muchísimo sobre todas las vicisitudes de Lina Bo Bardi, a Pablo Méndez de Rocha, ya lamentablemente fallecido hace unos 8 o 9 meses, y luego ya al final introducimos a Ana Ramos, que no sé si ha tenido tiempo de llegar, que está entrevistada, y a Mara Sánchez, una de las, quizá la profesora y arquitecta española más experta en Lina Bo Bardi. Aquí también tengo que decir que agradecemos a Renato Agnelli y a Mara Sánchez, que visionaron una versión que era final, pero aún, digamos, no definitiva, y nos señalaron algunas cuestiones que teníamos mejorar, que no eran suficientemente precisas. Y quedaría, y con esto ya también paso la palabra a Jacopo Zuccari, el apartado de agradecimientos. Claro, digamos, todo este trabajo, todo este documental no sería posible sin las dos instituciones que nos han ayudado, ¿no? Llegó un momento que había un equipo que él va a explicar y va a presentar muy complejo, de sonidistas, imágenes, grabación, bueno, todo un equipo técnico que yo, digamos, no siendo experto, no veía que necesitaríamos dinero para poder, de alguna manera, pagar todo este equipo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, en este momento, agradeciendo la intermediación de Ana Ramos, de la Fundación Mies van der Rohe, conseguimos que, digamos, Lucio hizo, encantado, digamos, del Instituto Italiano de Cultura de Barcelona, pues financiarse una parte de, digamos, de lo que era la parte artística, técnica, de producción del documental, y luego también el Colegio de Arquitectos de Marcación de Barcelona, también Sandra Vestaten y Josep Ferrando, también aceptaron financiar otra parte, con lo cual ha sido posible terminar este documental. Si no hubiera sido con esta ayuda económica, hubiera quedado, pues, no finito, hubiera quedado, bueno, faltaba poco, pero no hubiéramos podido llegar al final. Bueno, y le paso ya la palabra a Jacopo Zuccari, porque también, lógicamente, tiene su visión, su aportación como artista visual, sin duda, importantísima, y también el equipo, ¿no? Todo el equipo de Bellas Artes, todo el equipo que ha colaborado con él, que ha sido el que ha hecho posible todo este trabajo en equipo, que es todo, y también en cine, el documental también lo es. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, siempre me olvido de los agradecimientos, ¿no? Dan tantas ganas de hablar sobre la película y de sentar algunos, ¿no?, momentos o donde me gustaría que focalicen, digamos, en su mirada. ¿Se escucha? Sí. Vale. Así que hoy empiezo por los agradecimientos. Y en este caso también es importante, es un poco lo que decía Josep María, es decir, cuando nos propusimos hacer el documental, yo pensé que sería interesante no trabajarlo solo nosotros, sino hacer algo más participativo con alumnos. Y bueno, digamos, yo doy una asignatura de procesos documentales, entonces le propuse a muchos de los alumnos constituir un grupo de trabajo para poder hacerlo. Y bueno, aprovechamos este tipo de trabajo que suele ser arduo, digamos, no es fácil trabajar con alumnos, no diría que es una experiencia fantástica, porque los alumnos tienen problemas, ¿no? Tienen sus horarios, sus tiempos, y cuando acaban la asignatura es muy difícil tenerlos con uno. Pero bueno, yo creo que fue muy interesante poder hacer este comienzo, ¿no? Que yo creo que necesitábamos salir
de este tiempo donde no habíamos podido continuar con el documental, que si queréis al final lo puedo contar. Es decir, era una producción televisiva, era una coproducción entre Brasil, Italia y España, y nos pilló la crisis del 2011 y el proyecto se cayó. Claro, es muy diferente, ¿no? Cuando tú piensas en un documental como un largometraje de hora y media o de hora televisiva con unas pautas muy concretas, con cierto clasicismo narrativo que hay que cumplir, a el hecho de poder trabajar más abiertamente, de una manera más libre, como lo hemos hecho ahora. En ese sentido, yo creo que hemos ganado en una cierta fluidez, ¿no? En el producto, en el proceso del documental y también en el producto. Así que bueno, el encuentro con los alumnos fue muy importante porque había muchísimo archivo. Yo creo que teníamos un archivo enorme. Bueno, no sé si os voy a decir en gigas, pero teníamos varios discos duros que habíamos traído de Brasil. Pero claro, nosotros teníamos todo esto que por el buen contacto de Josep María con los arquitectos en Brasil, con una alumna mía de un curso que di, que casualmente trabajaba como documentalista y estaba trabajando con todo el archivo de Lina Bobardi, con la Fundación Pietro María Bardi también. Ella nos dio todo el archivo. Es decir, ahora, tener todo el archivo no quiere decir que tú lo puedas usar. Que los archivos se pagan, se compran, se venden, digamos, hay todo este tipo de cosas. Pero bueno, nos propusimos empezar a seleccionar del archivo lo que nos interesaba como si hubiese sido un archivo para nosotros válido, digamos. Y fue muy interesante esto porque al final hemos conseguido que nos dejen trabajar con este archivo, digamos, ¿no? Es decir, en una producción industrial o televisiva siempre el proceso es al revés, ¿no? Tienes que comprar el material de archivo para luego saber qué es el que vas a usar. Aquí lo hemos usado y visto el resultado hemos conseguido que la gente que era poseedora del material de archivo nos lo deje, lo cual ha sido un lujo y creo que hace una parte del documental muy importante. Bueno, otra parte, como decías, es la música. A ver, esto sería la entrada. Si queréis, después de la película comentamos. Es simplemente fijar algunos conceptos, algunos criterios. La parte de la música, es decir, es muy difícil hablar sobre la vida de una persona. Quizás sea imposible hablar sobre la vida de una persona. Es decir, se puede hacer algo fragmentario, se puede hacer un punto de vista. Pero entonces yo creo que lo que recapitulamos es decir, bueno, ¿cuál es nuestra línea, ¿no? Es decir, ¿qué línea queremos retratar? Y en ese sentido fue cuando para mí la música fue muy importante porque los dos documentales que yo conocía, uno de Isa y el de Michelis, del año 92, que fue un documental también maldito porque se pelearon entre los directores y nunca lo proyectaron, ni en la tele ni en el cine. Está acabado el documental. Ahora se puede ver en internet, lo han colgado en YouTube, pero durante muchísimos años estuvo como escondido. Y claro, empieza la película con música de Olodum, con música brasilera. Es verdaderamente un material donde se refleja toda la riqueza lumínica y de color de Brasil. Claro, yo creo que la línea que nos interesaba hablar era esta línea que viene de la modernidad italiana y que realiza el viaje de ida hacia allá. Y por supuesto que tiene una introducción en el mundo carioca o el mundo de Sao Paulo y el mundo de Bahía, que es muy potente, pero creo que la hemos visto siempre desde esta línea, ¿no? Desde esta primera formación. Entonces, en ese sentido, me pareció que gente de su misma época, que tenían un tipo de procesos no similares, porque la arquitectura y la música, bueno, no dejan de ser construcciones, ¿no? Pero me pareció que la música electroacústica de Mestres Quadrants, digamos, encajaba muy bien con la iconografía del trabajo de Lina Bobardi. Entonces, bueno, estas casualidades, ¿no? Que también en los trabajos se dan, resultó que Mestres Quadrants
era cuñado de una amiga mía y que le pudimos pedir permiso a la familia, que la familia de una manera fantástica y con mucha entrega nos permitió utilizar la música. También el editor, Lamade Guidó, que es el editor, porque una cosa son los derechos del autor y otra cosa son los derechos de la edición. Bueno, hemos ido consiguiendo que todo el material que hemos ido usando para este documental se haya ido aceptando y que la gente haya ido participando. En ese sentido, creo que hemos hecho algo participativo que no es del todo mío, porque, por ejemplo, está aquí Irina Warner. Claro, también me pasó que viendo que los alumnos se me iban, cuando acababan la asignatura, decidí llamar a alumnos, exalumnos, que siguen trabajando y que han trabajado conmigo ya como profesionales en el mundo de la imagen. Y entonces Juan Luis Campoy, que hoy en día es profesor de la facultad, es arquitecto y artista. Es un personaje que nos iba de maravillas para este documental, y él solo se propuso para hacer el trabajo en 3D. Todo el trabajo en 3D que hay lo realiza Juan Luis Campoy. El trabajo en 3D es un trabajo muy arduo, muy de manitas, que lleva mucho tiempo. Y bueno, no sabíamos cuánto le íbamos a pagar, digamos. Es decir, todo el mundo trabajó y actuó como para que esto salga. Al final todo ha ido saliendo de una manera bastante orgánica. Irina Warner trabajó toda la parte de edición y se echó un trabajo que yo ya no podía hacer. Yo estaba un poco agotado ya. Un trabajo de visionado del archivo. Pensad de que igual teníamos, no sé, 1000 fotos, 600 cuadros, 300, bueno, planos. Es decir, y claro, un documental didáctico como es este necesita ser bastante concreto, ¿no? Es decir, no puedes nombrar un plano o una obra que no se refleje en la imagen, ¿no? Que sea otra. Entonces, bueno, es bastante arduo por ese lado. Bueno, nada, simplemente quería contaros cuál ha sido la génesis del trabajo y agradecer muchísimo a Irina, a Germán del Laboratorio Media, a Dulos, la decana de nuestra facultad, que nos permitió, entendió que podíamos hacer este trabajo a partir de la facultad. Y bueno, Juan Luis Campoy, mi hijo estuvo también grabando unas cosas cuando no teníamos nadie en casa, que teníamos que grabar las conversaciones de Josep María con Mara y Ana. Bueno, ha sido un trabajo un poco colectivo y familiar. El resultado, bueno, no sé, ya lo veráis, es una película corta, son 43 minutos, pero creo que consideramos de que no nos ligamos a una duración, sino a querer contar lo que queríamos contar de Lina y ver qué tal. Bueno, si queréis, hablamos después. Bueno, no sé, me parece que se pueden hablar de 1000 cosas, pero la idea es que os interesa remarcar, que os interesa también decir. No sé si tienes ganas de... No, bueno, puede ser como los cineforums de hace décadas, ¿no? Aprovechar para, si os tenéis ganas de preguntar, opinar, intervenir. No, lógicamente nosotros podemos hablar horas y horas de estos 10 años y del resultado de estos 43 minutos, que esperemos que no se os hayan hecho muy largos. Esto también una opción de hacer una película reposada, la misma música de Josep María Mestre Escuadens lo lleva, ¿no? Es una película que quiere ser reflexiva, ¿no? Pedagógica, para ir pensando, ¿no? Y bueno, en este sentido, digamos, se renuncia a folclorismos, a un cierto ritmo rápido, precisamente para crear este ambiente como de indagación, de reflexión, de búsqueda, de ir pensando, ¿no? Bueno, y esto le da el ritmo que tiene, que es una opción de este documental que quiere ser, sobre todo, una línea más pedagógica, ¿no? Pero lógicamente la figura de Lina Bo Bardi, bueno, más allá de cómo la hayamos explicado, que es, digamos, bueno, una interpretación de las muchas que ha habido ya, que haya sobre Lina Bo Bardi en textos, tesis y también en películas, porque hay ya una veintena de documentales sobre Lina. Aparte de las interpretaciones, lógicamente, es una obra totalmente abierta, ¿no? Y
tal como se insiste en el documental, que se ha hecho cada vez más presente su manera de hacer, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, el tiempo le va a favor, ¿no? Por haber, de hecho, además, proyectado con el tiempo, con las personas, con la naturaleza, con unos materiales que aceptan el desgaste, ¿no? Y que está todo pensando para el uso de las personas, ¿no? Y esto hace que sea una arquitectura que siga totalmente viva, ¿no? Bueno, por esto admiraba a Gaudí, de haber hecho una arquitectura viva, y por esto la última frase de ella, ¿no? La arquitectura, más allá de la belleza, que ha dado tantos miles de libros, lo importante es que sirva para la colectividad, ¿no? Y esto es lo que la hace que perdure. Y no sé si queréis opinar. Realmente es Lina Bo Bardi se ha convertido casi en alguien de la familia para muchísima gente, ¿no? Es un referente y yo creo que podéis opinar, digamos, bueno, también incluso sobre el documental, ¿no? Sin duda estamos abiertos a las críticas. Lógicamente es una interpretación. Sí, a las carencias también, ¿no? Sí. Que por supuesto las hay. Por eso os contaba también el proceso de trabajo, ¿no? Bueno, me causaba un poco de gracia cuando nos pusieron estas sillas aquí que se parecen tanto a las sillas que teníamos allí, ¿no? Eso era un poco entre broma y una manera de presentarnos, ¿no? De ligar con el tiempo. Es decir, me parecía que era importante decirle al espectador desde el comienzo que se trata de un documental didáctico. Claro, ¿qué quiere decir didáctico? Ese es otro problema, ¿no? Es decir, pero por lo menos dejar claro una cierta línea como de conducta, ¿no? Y claro, nos habíamos encontrado tantas veces hablando así que, bueno, un poco me causaba gracia, me hacía acordar a La Clave, ¿no? De los años 80, 90, ¿no? Donde aparecen hablando y se giran y bueno, me pareció interesante seguir una línea de propuesta, bueno, que abra algunos espacios, ¿no? Y por eso, digamos, estos nuestras recreaciones de Juan Luis, que son impresionantes, es un trabajo. Bueno, hemos tenido la fortuna de tener un arquitecto y un artista visual, la misma persona, ¿no? Que ha hecho este trabajo inmenso de interpretar el edificio y el entorno, ¿no? Y padre desde hace un mes, así que se ha disculpado de que y no puede estar, bueno, pues, ya no puede estar. Pero que aquí. Le lleguen los elogios. Exacto. Una pregunta. Si l'arquitectura de fora està molt ben explicada per fora, però per l'interior no. Llavors, bueno, no se'n parla quasi, no? Per exemple, la casa de vidre, m'imagino que dintre té que ser molt interessant, a no ser que estigui feta a pols per la raó que sigui, però que veiem sempre l'envolvent, però no veiem l'interior, no? Ni en aquesta casa ni amb la, potser, l'altre edifici, ¿no? Se ve, perdona, pero hay muchísimos planos sí, grabados por nosotros, además de dentro de la casa. Però de la sala de vidre, no de l'interior de les habitacions, sí. Ni d'aquesta part que és com la més fosca o la més tancada, diria. Més tradicional. Sí, és una opció. Surt una mica, també que surt, sobretot la part representativa. Vam tenir que retallar molt també de la casa de vidre. Al Cies Pompeia sí que surten fotos. I del Maspe, bueno, es veu també una mica a l'interior, es que es veu més també la construcció. És cert, la casa de vida dona molt de sí, perquè és a la part representativa, la biblioteca, no? La biblioteca, els llibres de Gramsci estan molt visibles, els mobles són mobles, la major part prototipus de disseny que ella va intentar fer, alguns van sortir, altres no, ella volia fer una escola de disseny industrial, i la part de darrere que dona molt de sí, hi ha les habitacions, perquè la Lina i el Pietro Maria Bardi dormien sempre separats, i a més vivia també amb elles la germana. Jo quan hi vaig anar la primera vegada encara hi havia la germana. O sigui, hi ha 3 habitacions, després hi ha el pati aquest, i llavors hi ha totes les habitacions del servei, de la cuinera, el xòfer, el jardiner, etc. Però bueno, sí, esclar, no m'he entrat amb aquests detalls perquè se semblava que el documental era... Bueno, en principi era una elecció, no? La casa servia per destacar això, el que ella deia, no? Que li agradava estar
sentir l'olor dels arbres, sentir el soroll dels ocells, dels insectes, això de que ahir feia proves, no, dels seus mobles, i feia proves pel MASP, no? De fet, ahir provava amb les obres d'art, que tampoc hem explicat, es queda apuntat, no, diguem-ne, tot el món de marxant d'art del Pietro Maria Bardi i com servia la casa per vendre les obres d'art. Tot això no hi hem entrat, tot i que tenim moltes dades, hi ha moltes llegendes urbanes perquè, bueno, encara que ho teníem, ens ha semblat que sí que tenia que tenir un fil, una línia més pedagògica, amb suggerències, queda marcat que el Pietro Maria Bardi ha tingut relació amb Mussolini, que venia obres d'art allí, etc. Que la Lina no solament va tenir problemes per integrar-se, per això, per ser dona de fora, etc., sinó perquè l'esquerra desconfiava d'ella per haver arribat amb una persona amb un passat feixista. No? Clar, però tot això, i que també té a veure amb la casa, no? I molts fets, no? El concurs de la càtedra, que va ser molt sonat, perquè li van posar totes les traves perquè no pogués presentar-se a la càtedra, i malgrat va presentar molts papers, no la va guanyar, per això va ser un trauma per ella, per això va marxar, va fugir a Salvador de Bahia. Però és que tot això, la decisió va ser deixar-ho apuntat, i que, d'alguna manera, ens semblava que en el documental entran tots aquests detalls, i també té a veure amb el de la casa, diguem-ne que no s'entra en molts detalls i s'intenta com donar aquesta visió més de l'evolució, els testimonis, valorar molt els testimonis tant dels tres com contemporanis, com de las dos expertas joves, ¿no? Creo que son opciones, ¿no? Un poco lo que te decía, es imposible querer contar una vida, ¿no? Es decir, el biopic es un género que en general no me gusta mucho, ¿no? Porque es como que intenta entrar en la vida de una persona cuando creo que eso es imposible. Entonces vale la pena quizás subjetivizar un poco el relato de lo que haces. Para mí la idea de esta casa moderna, para mí, ¿no? También en esta especie de intercambio que íbamos haciendo, es que a mí me hace acordar mucho de todos los tópicos, en el buen sentido, digo, de la arquitectura, ¿no? Es decir, estas parejas de arquitectos con grandes casas, ¿no? Los Ames, toda esta gente que trabaja junto, que crea un estudio junto, que son pareja, que viven, que se construyen unas casas de puta madre. Es decir, date cuenta que lo que se comentaba mucho, que aquí no aparece, pero muy poquito, ¿no? Es decir, de que ellos se construyen esta casa 2 años después de llegar a Brasil. Es un gran misterio. Pero bueno, hay explicaciones, hay gente que habla de Bobardi. Claro, Bobardi no es arquitecto, es historiador del arte y marchand. Entonces también es un tipo bastante particular. Pero bueno, de todas maneras, me parece que lo interesante en La Casa de Vidrio es esta visión de la modernidad y este espacio, ¿no? Que se construye para vivir ellos. A mí me sorprendía bastante eso. Sí, muy sencillamente decir que desde mi rol de profesora y arquitecta en una universidad de Argentina me parece una pieza altamente valorable y que sería precioso poder compartirla con el alumnado y poder instalar este debate que no es solo un debate sobre la arquitectura, ¿no? Creo que lo que da es un pantallazo también con pinceladas muy, muy ágiles y muy bien logradas sobre la vida de una mujer migrante, por más europea que era ella, en una sociedad, como bien dijiste, José María, muy provinciana, San Pablo, en esos años, y lo que logra ella instalar, ¿no? Lo que logra construir y hacer, porque ya no sé si es cuál de los dos arquitectos que entrevistan dice, bueno, se puede discutir su concurso, de por qué, de su calidad. No, ella no entró a la universidad, no porque los papeles no estaban claros, no entró porque era una mujer que venía
seguramente con unas pintas bastante distintas que las señoras paulistanas que eran como debían ser, ¿no? Entonces, creo que filtra mucho para el debate, no ahora, pero me encantaría poder contar con esto en algún momento para las clases y para abrir cabezas, ¿no? Despatriarcalizar también un poco la arquitectura y la vida. Sí, no, es cierto que no dejan que gane, ¿no?, todo el mundo académico masculino. Es clarísimo. Además, ella daba clases y tenía un gran éxito entre los estudiantes, sin duda, ¿no? Y esto mismo incluso también le fue en contra, ¿no? Que el estudiantado la admiraba muchísimo. Bueno, claro, se van repitiendo los hechos y digamos, los académicos no dejaron, le pusieron todas las trabas, y aunque presentase los papeles, etcétera. Y bueno, su libro sigue siendo, no es un libro muy asequible, pero lo que presentó como programa de teoría de la arquitectura es un referente, es un libro que además, lo que decía Lucio al principio, ¿no?, que demuestra su enorme cultura humanista, el Renacimiento, tecnológica, su conocimiento formado en Italia, lógicamente, pero ya aplicado, digamos, con una visión de cómo esto se puede aplicar en Brasil, ¿no? Y es un libro que no es un bestseller porque nunca se ha llegado a distribuir, pero que sí, es un libro, es un referente, ¿no? Sin duda, quien ganó esta plaza no ha hecho seguro ningún libro que tenga la trascendencia del de Lina, ¿no? Ni ninguna obra. No, Lina, bueno, también hay muchas historias que no vamos a contar de hombres arquitectos que han intentado borrar su obra y eliminarla sistemáticamente en el MASPE, que lo llevó a dirigir el arquitecto José Neves, que tenía que hacer el CES Pompeya, lo iba a derribar, y se instaló como director del MASPE para eliminar la museografía, la consiguió eliminar, y gracias sobre todo incluso a crítica de arte norteamericana se ha vuelto a recuperar, pero digamos uno de sus enemigos, que lo odiaba, eliminó a la museografía del MASPE durante años. Y digamos, había muchos personajes y luego en Salvador de Bahía, yo lo digo, en Salvador de Bahía se nota mucho que se ha intentado, ha habido varias pasadas para intentar borrar lo que ya hizo en las dos épocas. Y si sales porque hay gente que lo vuelve a reivindicar, bueno, es que no lo digo yo, es cuando estuve en Salvador de Bahía me lo decían, es que hay unas fuerzas aquí de la propia ciudad que intentan borrar lo que hizo. Y luchamos para volverlo a hacer visible, a rehabilitar, ¿no? Se intenta cerrar. El Museo de la UNAV ha estado cerrado muchas veces, ¿no? Se ha vuelto a abrir, pero hay como una resistencia a que lo que ella hizo, bueno, que es un hecho histórico, ¿no?, lo que hizo una mujer arquitecta, de intentar borrarlo. Sí, quizás parte de los mitos contemporáneos que tengamos hoy en día, muchos de ellos no fueron aprobados en la academia, ¿no? Sí, sí. Es decir, es como que nos habla un poco de lo que pasaba con la academia y lo que se reivindica hoy en día. Claro, yo no soy arquitecto, ¿no? Entonces para mí ha sido también como un viaje de completar el texto tuyo y de leer. Pero, digamos, es un personaje muy controvertido también. Que es, por ejemplo, es que yo estaba pensando ahora en Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? Otro sujeto expulsado de la academia, no aceptado por la academia, y gente muy controvertida. Es decir, por ejemplo, lo que Lucio comentó, ¿no? Es decir, el premio a la memoria que le han dado en la Bienal, yo me acuerdo que me lo comentaste cuando sucedió, y que me comentaste que generó un debate enorme. Es decir, había gente que estaba contra ese premio porque le parecía que Lina Bo Bardi estaba del otro lado. Es decir, Lina Bo Bardi se casa o se va de Italia con Pietro Maria Bardi, que era ministro de Cultura de Mussolini. No llegó a ministro, no. Era asesor. En arte y arquitectura. No soy arquitecto. Asesor. Mi capacidad de... vale, pero era una persona, digamos, que trabajaba dentro del régimen, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es igual. Son cosas que se pueden profundizar sin duda, pero son personajes controvertidos, ¿no? Es decir, son personajes que de alguna manera este premio de memoria que le dan a ella, no sé si tú tienes más datos, pero parece que generó
digamos, mucha antipatía en mucha gente, ¿no? Es decir, es como que... Claro, yo la conocí a Lina Bo Bardi a través de Josep María y de Zaida cuando estábamos en Poblenou en lo de Country Cart. Digamos, había todo un proceso de resguardo patrimonial sobre las fábricas del Poblenou y nos presentaron al CES Pompeya y a la Lina Bo Bardi como ejemplo de lo que se podría hacer. Y fue interesantísimo, fue fascinante, digamos, ¿no? Para muchos de los que estábamos ahí, ver los referentes que había de algo que se pedía como con sentido común, ¿no? Es decir, no tiréis esto, reivindiquemos un uso diferente, si se quiere, pero bueno, yo creo que todos los que estábamos vinculados a este proyecto aprendimos de Lina Bo Bardi una barbaridad en ese sentido, ¿no? En la concepción del espacio, en los usos. Bueno. Además se da esta paradoja, ¿no? Que también es algo que se puede deducir del documental, pero no se explicita, ¿no? Que Lina Bo Bardi, que se va de Europa porque dice ya no hay nada que hacer, bueno, está en ruinas, pero hay demasiado patrimonio, me voy a un país nuevo, para un país que aún se está casi todo por hacer, ¿no? Paradójicamente es la primera que da la gran lección de cómo rehabilitar la arquitectura industrial. O sea, y empieza a revalorizar el propio patrimonio cultural, industrial, artesanal de Brasil. Es decir, en el fondo lo que hace es algo de la cultura europea, en cierta manera, aplicado a Brasil. Pero la paradoja es esta: ella va allí a construir MASPES y edificios modernos, ¿no? Pero poco a poco va convirtiéndose en alguien que valora el patrimonio y da la primera gran lección de cómo conservar el patrimonio industrial, ¿no? Es decir, en cierta manera está actuando un poco con la propia cultura la mentalidad italiana, ¿no? Porque ve qué es lo que ha de hacer, ¿no? Y da esta gran lección, ¿no? del CES Pompeya, ¿no? Si queréis nos vamos. Bueno, muchas gracias.